Quiero preguntar en estos momentos, ¿Dios es fiel? Es una pregunta que puede parecer obvia, pero piense, ¿Dios ha sido fiel con usted? Dios ha sido fiel en su trabajo, Dios ha sido fiel con su familia, Dios ha sido fiel con sus amigos, con su pareja, Dios ha sido fiel. La respuesta es claro que sí, claro que sí. Pero hay una pregunta que quiero hacer ahora, otra pregunta, mucho más interesante. ¿Ha sido usted fiel a Dios, así como Dios lo ha sido con usted? Escuche bien, lo voy a preguntar otra vez y lo voy a poner más sencillo. ¿Ha demostrado la misma fidelidad de Dios hacia Dios? La respuesta es de ninguna manera, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa siempre va de continuo hacia el mal. Y claramente hay momentos en los que nosotros somos fieles. Somos fieles a través de los diezmos y las ofrendas, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. Somos fieles a Dios cuando tratamos, ¿verdad?, de guardar el sábado, de respetar el sábado. No aceptamos un trabajo que no tenga que ver con el sábado. No aceptamos cualquier cosa que tenga que ver con el sábado, que es el día del Señor. Y hay otras cosas más, ¿verdad?, que hacemos en la que demostramos y tratamos de demostrar esa fidelidad que tenemos hacia Dios. Y es interesante ver este tema de la fidelidad de Dios porque en el peregrinaje del pueblo de Israel, si nosotros vamos al libro de Éxodo, hasta el libro de Deuteronomio, incluso hasta el libro de Josué, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel, escuche bien esto, el pueblo de Israel ha sido guiado por completo por parte de Dios. No hubo un momento en el que Dios haya dejado de guiar al pueblo. Ahora bien, el pueblo lamentablemente no demostró la misma fidelidad. Y quiero que leamos el texto base para el sermón de esta mañana, para que podamos tomar en cuenta la idea que queremos presentar. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 en adelante, versículos 6 en adelante, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y gloria a Dios por eso. Y el versículo 7 dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Quisiera seguir leyendo, pero yo creo que es propicio que oremos para que Dios pueda guiar cada palabra que saldrá de mi boca. Así que oramos. Amado y bendito Dios, gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu santa y divina misericordia. Padre, en estos momentos te pedimos, oh Señor, que no sea Richard Paredes hablando, sino tu Santo Espíritu sobre él. Padre, guíame. Abre cada corazón aquí presente. Abre el corazón también de los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando a través de las redes sociales. Y Padre, que por favor podamos aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como había dicho, quiero que me acompañen por favor a lo que viene siendo Deuteronomio capítulo 7, versículos 6, 7 y los demás que prosiguen, los demás que siguen. Pero para nosotros leer el texto y comprenderlo es necesario dar un contexto. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? ¿En qué lugar se encuentra? Por si acaso hay alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando en estos momentos y no sabe de lo que estamos hablando. El libro de Deuteronomio, como su nombre lo indica, es segunda ley, o como muchas personas, muchos estudiosos le llaman, ley repetida. ¿Por qué esto? La palabra Deuteronomio viene del griego, cuando se habla de nomos y cuando se habla de deutero o del número 2, hablamos de deuteronomio. Deuteronomio indica deutero segundo o 2, y nomio viene de la palabra, se deriva de la palabra nomos, que en griego es ley, que de hecho la voy a mencionar más adelante para que podamos comprenderla. ¿Y qué pasa en el libro de Deuteronomio?
Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nos podemos dar cuenta precisamente de un punto interesante, y es lo que había dicho hace unos segundos: la ley se repite. Si nosotros vamos, y quiero que por favor me acompañen para que podamos entender esto, si nosotros vamos al capítulo 5 de Deuteronomio, podemos ver otra vez los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo. No sé si recuerdan el momento en el que Dios hizo un pacto con Israel, en el que Dios hizo un pacto con su pueblo, y ahí entonces presenta a Dios lo que viene siendo el decálogo. El decálogo indican las 10 palabras del Señor, el carácter de Dios, y como muchos lo conocen, ¿verdad?, la ley de Dios. Podemos ver también en el capítulo 6 algo que Jesús menciona en el Nuevo Testamento para referirse a un resumen de los 10 mandamientos, y es donde dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego presenta claramente lo que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, podemos ver que en Deuteronomio se repite lo que viene siendo esta ley, este carácter de Dios. Pero Deuteronomio también es un libro que está lleno de exhortaciones. De hecho, la palabra ley lamentablemente ha sido una palabra tomada de manera negativa para referirnos a lo que es en su naturaleza la ley. Pero la palabra ley en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Torah. Y Torah no significa ley directamente, sino enseñanza. En este caso podríamos decir exhortación, sin temor a equivocarme. Así que podríamos decir que Deuteronomio se encuentra de muchas Torah, de muchas exhortaciones para poder guiar al pueblo de Israel. Y de hecho, tomar en cuenta que Deuteronomio es el último libro del Pentateuco escrito por Moisés, donde muestra el peregrinaje de Israel, del pueblo de Israel, hacia la tierra prometida, que es Canaán. Y esto quiero que lo tomen en cuenta, porque la primera parte del capítulo 7 de Deuteronomio, que de hecho es el capítulo que estamos tomando, tiene que ver con las advertencias o las enseñanzas o las exhortaciones, como usted quiera llamarlo, contra la idolatría. Escuchen esto: advertencias contra la idolatría. ¿Por qué? Porque en Canaán se adoraban a diferentes dioses, se le rendía culto a los dioses paganos. De hecho, uno de estos dioses, para que lo pueda tomar en cuenta, su forma de ritual o su forma de agradarle era simple y llanamente con el sacrificio humano, con el sacrificio de una persona, con el sacrificio de su hijo o su hija, en este caso del primogénito, ¿verdad?, para que pueda agradarle a su Dios y para que pueda ser, entre comillas, bendecido por su Dios. Es idolatría, únicamente porque no están adorando al Dios verdadero. Y ya dando este contexto, yo creo que podemos entender lo que vamos a decir en lo adelante, y que ha servido, ¿verdad?, como una zapata, como una, no sé si lo dije bien, yo no sé mucho de construcción, así que antes yo decía azafata, pero yo creo que es zapata. Esto sirve como una introducción de lo que vamos a decir. Algo que tomar en cuenta también es que Moisés es quien está hablando, y Moisés viene siendo directamente la persona que guía al pueblo durante estos 40 años. Lamentablemente no llegó a la tierra prometida, les di un spoiler, porque lamentablemente se dejó llevar por la ira del momento, y ya eso es un tema que podemos tratar en otro momento, ¿verdad?, si me invitan otra vez. Pero aquí estamos, por la gracia de nuestro Dios. Quiero que vayamos directamente al texto. Ya sabemos qué fue lo que sucedió en el libro de Deuteronomio. Y aquí se habla de todo lo que, ¿verdad?, Dios nos enseña antes de llegar a la tierra prometida, o lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Y quiero que leamos juntos el versículo 6 y luego vamos a ir explicando parte por parte para que podamos comprender. La palabra de Dios dice en el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tomar en cuenta lo siguiente:
Recuerden lo que les había dicho hace un momento. El capítulo 7 introduce con advertencias contra la idolatría. O sea, Dios a través de Moisés está aconsejando, está enseñando al pueblo lo que debe hacer en contra de la idolatría. Lo primero que está diciendo Dios a través de Moisés es recordando, o lo primero que está haciendo es recordando al pueblo quién los escogió y por qué los escogió. Así que podemos ver este dato interesante en el que Dios le dice al pueblo que es un pueblo santo. Los estudiosos indican que la palabra santidad, en este caso el pueblo santo, no hace referencia a lo que popularmente llamamos como una persona que no peca, una persona que no comete errores, una persona que no comete algún tipo de transgresión, como algunas denominaciones han tratado de pintar, han tratado de explicar. Aquí se está hablando únicamente de un pueblo que ha sido escogido para un uso santo. La palabra santo indica apartado, o sea que Dios decide apartar al pueblo. Y mire qué interesante esto. Aparte de que decide apartar y escoger al pueblo, ¿para qué los escoge? Dice el texto, para que le seas un pueblo especial, podría decir un pueblo importante, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Decir esto en estos momentos, en el siglo XXI, puede parecer un tanto bonito y reflexivo, pero si nosotros nos vamos al contexto en el que se encontraba el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel en ese momento, nos damos cuenta de un punto bien interesante que no podemos descartar. En el tiempo de Israel, en el tiempo del antiguo cercano oriente, estamos hablando desde hace mucho tiempo, recuerden que el pueblo de Israel no era el único pueblo en el mundo. Habían pueblos como Babilonia, habían pueblos pueblos no, sino naciones, porque eran naciones poderosas, como Babilonia y como Egipto. Y no estamos hablando de naciones que son relativamente pobres o relativamente ricas, porque decir relativamente ya indica una forma de pensamiento, una forma de cómo se puede ver, pero no es así. Egipto y Babilonia eran una nación poderosa. No era un asunto de que yo adivinaba si de verdad era o no. Eran poderosos. De hecho, podemos ver en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Luego llegó a ser también después de mucho tiempo, llegó a ser esclavo de Babilonia. Y es interesante porque Dios, en vez de escoger a Egipto y a Babilonia, decide escoger a Israel. Y lo digo así porque es que el ser humano siempre tiende a escoger lo que le parece mejor. Por ejemplo, si a usted le dan a escoger, voy a hablar de vehículos, aquí yo sé que a algunos les gustan los vehículos. Si a usted le dan a escoger entre un Hyundai Sonata y al lado le ponen a escoger un BMW del año 2025 o una Jeep del año o un Lamborghini o un Ferrari, ¿qué usted escoge? Por favor, no sea sentimental o emocional. ¿Qué usted decide escoger? ¿Decide escoger el Hyundai Sonata o decide escoger el Lamborghini, el Ferrari, esos vehículos alta gama, como decimos nosotros? Claramente vamos a escoger el vehículo que es alta gama, porque siempre tendemos a escoger lo que es mejor para nosotros. Voy a poner un ejemplo para los solteros. Si a usted, supongamos que las dos damas que vamos a tener aquí, por ejemplo, imagínense una dama aquí y otra dama aquí. Yo sé que la belleza es relativa, esa es mi opinión, pero vamos a ser claros. Si a usted le ponen a dos mujeres que son consagradas al Señor, pero la de este lado le parece más fea que esta, o para el caso de las damas que también son
soltera, si le ponen dos caballeros que son dos hombres de Dios, pero le ponen a escoger entre el que se ve un poco más feo para usted, claramente, o el que se ve más bonito, ¿a quién van a escoger? Siempre vamos a escoger este lado, porque este lado es lo que a nosotros nos parece mejor. Pero yo doy gloria a Dios porque Dios no es así. El pueblo de Israel era un pueblo relativamente pobre, vienen de ser esclavos, vienen de ni siquiera conocer a su Dios, y aún así Dios decide escogerlos. Es interesante esto, y un mensaje para nosotros es que Dios nos escoge no importando nuestros defectos. Dios nos escoge no importando nuestros problemas, y Dios nos escoge no importando nuestro estatus social o nuestro estatus académico o nuestro estatus financiero. Dios nos escoge porque nos ama, dice el texto. De hecho, ahí lo dice el versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Y quizá usted diga, pero Richard, tú no leíste el versículo 7, ahora voy para allá, deme un momento por favor. O sea, Dios nos escoge porque nos ama. Y ahora sí, el versículo 7 indica un punto importante que debemos tomar en cuenta. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos, ¿qué cosa? Todos los pueblos. Qué interesante es tomar en cuenta esto, porque podríamos decir que la misma composición de lo que dice Moisés o Dios a través de Moisés en el versículo 6 parece similar, parece igual a la composición del versículo 7. Por ejemplo, el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial. Muy bonito. Y al final dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el versículo 7 dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, y aquí dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí se está haciendo una comparación, aquí se está haciendo más bien una comparación, está bien, una comparación. O sea, aquí Dios en el versículo 6 elogia y halaga al pueblo de Israel. Yo los escogí para que sean más importantes que Egipto y más importantes que Babilonia y más importantes que cualquier nación que está sobre la tierra. Pero tomen en cuenta que a ustedes yo no los escogí para que, o más bien porque sean importantes en sí o porque sean más que ellos. De hecho, ustedes son pobres, ellos tienen mucho dinero. Ustedes no tienen propiedad por ahora, ellos sí. Ustedes no son básicamente una nación poderosa, ellos sí. Y el mensaje que Dios el mensaje que Dios nos está dando en estos momentos no es que usted sea una persona importante. De hecho, usted no sirve. Y disculpe que lo diga de esa manera. Usted no sirve como persona. Incluso yo no sirvo como persona. Ninguno de nosotros servimos como persona. Para que lo tomen en cuenta. Porque lamentablemente mucha gente entiende como que si ellos se van de la iglesia, como que si ellos abandonan la fe, Dios va a estar en el piso revolcándose y diciendo, oh Dios mío, se me ha ido el hermano de la iglesia más importante del mundo. Yo creo que nadie se podrá salvar ahora.
No, porque yo escogí voy a poner un nombre así que me venga a la mente, porque yo escogí a Daniel, porque yo escogí a Ricardo, porque sin ellos la obra no se podrá completar. Déjame decirte que eso es completamente falso. El que escoge de esa manera se llama Satanás. Aquí no se está hablando directamente de que usted sea importante. Aquí se está hablando de que usted es importante, pero solamente por la sangre de Cristo Jesús. Aquí no se está diciendo que wow, escogí a Richard, Dios mío, qué privilegio tengo yo. El privilegio no es de Dios, el privilegio es mío, que soy importante, gracias a Dios. Es interesante ver que en la primera parte, en el centro del versículo 8, indica que Dios escogió al pueblo de Israel, aparte de que los amó, los escogió porque hizo un juramento con estos patriarcas que nosotros conocemos, llamado Abraham, Isaac y Jacob. Aquí podemos ver en primera instancia la fidelidad de Dios. O sea, Dios te escoge a ti aunque tú no sirvas. Y Dios es experto en escoger personas que no sirven. Escuche bien esto. Dios es experto en escoger personas que no sirven para que puedan servir para su causa. Así que si usted se cree una persona importante sin Dios, quítese esa idea de la cabeza. Usted es importante gracias a la fidelidad de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso. Y eso no me quita la importancia. Al contrario, la intensifica. Porque cuando el mundo te ve como, podríamos decir, cuando el mundo te ve importante por la cantidad de dinero que tienes, Dios no te ve de esa manera. Cuando el mundo te ve por la cantidad de cosas que tienes, Dios no te ve de esa manera. Dios te escoge no importando qué cantidad de dinero tengas en tu estado, en tu cuenta de banco, no importa los terrenos que tú tengas. Al final Dios es el dueño de todas esas cosas. Y pasando al versículo 9, aquí se presenta una parte que me llama mucho la atención y quiero que usted no olvide, y aquí vamos a desarrollar un poco para luego entonces avanzar con el versículo 11 y culminar. El texto dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quizás puede parecer un tanto, puede ser tan lógico que se convierte en algo ilógico decir que Dios es Dios. Es como decir el agua es agua. Es como decir el fuego es fuego. O sea, es demasiado lógico, ¿verdad? Que se convierte en ilógico. Pero en el idioma en el que se habló en ese momento, en el idioma en el que Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel, da un punto interesante, y es que el nombre de Dios, decir Dios es Dios, o sea, Yahvé, no es cualquier cosa. Para los hebreos, el nombre de Dios es muy importante. Lo que pasa es que en español y en otros idiomas modernos se ha desvirtuado el nombre de Dios. Se ha desvirtuado la importancia de este nombre. Pero para el hebreo decir Dios es Dios es precisamente pensar en los versículos 8, 7 y 6. Porque recuerden, Dios está recordando, valga la redundancia, lo que Él hizo por su pueblo, lo que Él hizo por Israel, quien está escuchando a través de Moisés durante el peregrinaje. Y recuerden que en el libro de Deuteronomio ellos están básicamente frente a la tierra prometida, y es una muestra de que Dios lo que promete lo cumple.
Y el hecho de que Dios promete y cumple indica algo llamado fidelidad. Así que decir el nombre de Dios es muy importante. Dios fiel, como les había mencionado, que guarda el pacto y la misericordia a quienes, dice el texto, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. El hecho de indicar hasta 1000 generaciones no se refiere a un tiempo limitado, sino más bien que es una frase que se utiliza para indicar una atemporalidad, o más bien un tiempo infinito, ¿verdad? Hasta 1000 generaciones, o sea, para siempre. Y es interesante ver este punto porque ¿qué va primero en el texto? Si nosotros vamos a Deuteronomio 7:9, el texto dice que guarde el pacto y la misericordia, Gesed, en hebreo es misericordia. Cuando hablamos del pacto, también hablamos de un punto importante que los hebreos toman en cuenta. Dios hace esto, pero ¿con quiénes? A los que, ¿qué va primero? ¿Amar o guardar los mandamientos? Yo pregunto esto para que usted lo tome en cuenta y para que podamos resaltar esta parte. A los que le aman primero y luego entonces guardan sus mandamientos. No sé si recuerdan una frase que Jesús dijo, que se encuentra directamente en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. O sea que la muestra de mi amor hacia Dios es obedecer a Dios. La muestra de mi amor hacia Dios es ser fiel a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice el texto bíblico. Y llama mucho mi atención, porque este no es el único momento en el que se expresa, ni tampoco en Juan capítulo 14, versículo 15, en el que se expresa la idea de que primero hay que amar a Dios antes que hacer las cosas de Dios. Porque guardar los mandamientos es hacer lo que Dios hace, ser lo que Dios es. No me malinterpreten en el sentido de que somos dioses en la tierra. De hecho, ese es otro tema, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es ser lo que Dios es en el sentido de su carácter, imitarlo. Para eso son los mandamientos. De hecho, los mandamientos indican el carácter de Dios. Pero llama mucho mi atención porque este no es el único momento en el que se expresa esa idea. Podemos ver en Oseas, cuando Dios dice al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, no sé si recuerdan ese texto bíblico que dice: yo no quiero sacrificios, yo no quiero holocaustos, yo simplemente quiero misericordia, yo quiero obediencia. Pero puede parecer un tanto ilógico decir que Él no quiere sacrificios cuando Dios mandó en Éxodo construir, ¿qué cosa? Un santuario. ¿Para qué? Para llevar a cabo un sacrificio, que podemos verlo en Levítico, los diferentes tipos de sacrificios, los holocaustos y demás. Es ilógico ver esto, ¿verdad? En el sentido humano. Pero si nos damos cuenta, en el sentido espiritual, para Dios es más importante estar con Él que hacer cosas para Él. Si no, vayamos a la misma idea que se puede encontrar en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Y es un texto que llama mucho mi atención. El texto dice, escuchen esto: no todo el que me dice Señor, Señor, se acuerdan, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de ¿qué cosa? De los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Vayamos a eso en un momento. Versículo 22, y aquí es donde yo quiero resaltar el significado de amar a Dios primero, estar con Dios primero y luego entonces hacer cosas para Dios. Y aquí dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué interesante, porque aquí están diciendo 3 veces en el nombre del Señor que están haciendo cosas para el Señor. Señor, en tu nombre hemos profetizado, es decir, hemos hablado de parte de ti. En tu nombre hemos sacado demonios, y en tu nombre hicimos muchos, no pocos, ni un chinchín como decimos en Dominicana, muchos milagros. Sin embargo, Jesús respondió algo lo cual yo le tengo mucho miedo. Jesús dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es como popularmente lo conocemos, pero el texto original, o más bien la traducción, ¿verdad? O la copia, porque es un tanto complicado decir que es el texto original, pero la copia, ¿verdad? Que va directamente al idioma bíblico, que es el griego en el Nuevo Testamento, dice algo un tanto diferente que le da un poco más de sentido. No dice apartaos de mí, hacedores de maldad, para nada. El texto dice: apartaos de mí, violadores de la ley. Si no, vayamos al texto en griego. El texto que aparece aquí para hablar de violación de la ley es anomian, que es un derivado de la palabra nomos, que en griego es ley. Y cuando hablamos de ley, hablamos del pacto con Dios, de ese pacto que hicimos con Dios para amarlo, y para luego guardar sus mandamientos y para demostrar que lo amamos con nuestro carácter y siendo justos. O sea, lo que está diciendo Jesús en pocas palabras es que usted puede predicar todas las veces que usted quiera. Usted puede sacar todos los demonios del mundo, y usted puede hacer muchísimos, no muchos, no, muchísimos milagros. Pero si usted no está pactado con Dios, si usted no ama a Dios, si usted no se relaciona con Dios, si usted no conoce a Dios, porque de hecho la palabra conozco, ginosco en griego, es la misma palabra que se deriva en la Septuaginta en el Antiguo Testamento para la palabra yadá, que en hebreo es conocer. Pero cuando hablamos de conocer, es de una relación íntima. Hay un momento directo en el que, por ejemplo, Adán conoció a Eva, y no nos referimos de conocerlo de que se sentaron a hablar. Pero cuando Dios habla de conocer en el Antiguo Testamento, cuando da referencia al pueblo, de que el pueblo, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce, en el libro de Amós, está hablando directamente de que el pueblo, aunque hace sacrificios, el pueblo, aunque hace holocaustos, el pueblo, aunque cumple con el Yom Kippur, el día de la expiación, no conoce, no se relaciona con Dios. No le ve el sentido de las cosas que está haciendo. O sea que lo que está diciendo Jesús, y a esto yo le tengo mucho miedo. Algo que yo le tengo tanto miedo en esta vida cristiana es a que yo puedo ir a predicar por todo el mundo, a que yo puedo hablar en nombre de Dios, a que yo puedo hacer cualquier cosa y que Dios me dé el poder de, por ejemplo, de predecir el futuro, o que Dios me dé el poder de hacer milagros, o que Dios me dé el poder de sacar un demonio. Imagínese usted que yo tenga el poder de hacer todas estas cosas, pero que al final de la jornada el Señor tenga que decirme a mí: Richard,
tú hiciste esto, aquello y lo otro en mi nombre, pero yo a ti no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, violador de la ley. Apártate de mí porque tú no conoces ese pacto que yo hice contigo. Tú no te relacionas conmigo. El problema del cristiano hoy día, en el siglo XXI, en el, no sé cómo le llaman ahora, en el postmodernismo. El problema del cristiano hoy día es que quiere hacer tantas cosas para Dios que se olvida de estar con Dios. Y el punto principal para ser fiel a Dios es estar primero con Dios para luego hacer cosas para Dios. Incluso a Dios le interesaría más que tú dejaras de predicar para que tú puedas encontrarte con Él en tu devoción personal. A Dios le interesa más que tú dejes de hacer obra misionera para que tú puedas hacer una obra misionera en tu vida. A Dios le interesa más que tú dejes de hacer actividades en la iglesia y puedas llevar una actividad en tu corazón para que el Espíritu Santo entre en tu vida. Claramente, cuando yo amo a Dios, cuando yo me relaciono con Dios, las obras se manifiestan, no para salvación, porque nosotros no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es lamentable ver cómo nosotros de manera particular nos llenamos de actividades y creemos que con eso tenemos el cielo ganado. Hacemos tantas actividades que pensamos que por eso Dios nos va a salvar, que entendemos que por eso ya somos fieles a Dios. De hecho, el hecho de usted diezmar y ofrendar en el sentido general del término o de los términos no indica que usted sea fiel a Dios, porque mucha gente que diezma y ofrenda, estoy seguro que se puede perder, y yo quizás pueda estar dentro del paquete, de lo cual yo no quisiera estar. Muchos de los que guardan el sábado se perderán. De los que dicen guardar el sábado se perderán. Muchos, para que pueda entenderme, ¿verdad? Para que no me malinterprete, a los que entienden que guardan el sábado se perderán. Muchos de los que dicen honrar a su padre y a su madre por el simple hecho de honrarlos, respetarlos y entender que por eso Dios están fríos con Dios, o que Dios ya los ama por eso, se van a perder. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que Él no quiere sacrificios en primer lugar. Él no quiere holocaustos en primer lugar. Él lo que quiere es una relación estrecha contigo. Él quiere renovar ese pacto contigo. La razón por la cual Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11, le habla al pueblo a través de Moisés, Dios a través de Moisés, sobre la fidelidad de Dios, sobre su fidelidad, es precisamente para recordar al pueblo que también hay una parte que ellos deben cumplir. Es cierto que te conozcan porque tú predicas, que tu comunidad te conozca porque tú cantas para el Señor, que la comunidad te conozca por hacer muchas cosas para Dios. No está mal que te conozcan por hacer eso, pero recuerda, el Señor debe conocerte porque tú pasas tiempo con Él. Porque cuando tú amas a Dios,
automáticamente tú estás guardando los mandamientos. Pero cuando tú eres como los fariseos y escribas, que entienden que por tener el pacto y entienden porque entienden también que tienen los mandamientos que fueron dados en el pacto con Dios, ya por eso son salvos, entonces estamos equivocados. Porque el sentido de los 10 mandamientos, el sentido de guardar lo que Dios dice en su palabra, es que nosotros, en primer lugar, amamos a Dios. Si yo predico, si yo canto, si yo hago cualquier cosa, pero como dice Pablo, pero no tengo amor, no tengo un pacto con Dios, entonces nada soy. Y Dios tiene un llamado para ti en estos momentos. El versículo 11 nos dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y lo que Dios está mandando en esos momentos es: primero, ama al Señor, y por consecuencia guardarás los mandamientos. Vuelvo y lo digo, mi miedo más grande es que yo haga tantas cosas para Dios y al final de la jornada el Señor me diga a mí: yo no te conozco, tú no eres fiel, apártate de mí, violador de la ley. ¿Estamos nosotros con Dios? ¿Estamos nosotros siendo fieles a Dios? Es decir, amando a Dios sobre todas las cosas, olvidándonos de nuestras obras y enfocándonos en la obra de Jesucristo, siendo justificados por su gracia y por medio de esa salvación que recibimos sin merecer, amamos a Dios y por consecuencia guardamos sus mandamientos. ¿Estoy yo siendo fiel a Dios? Ya Dios lo es, ya Dios es fiel. Pero ¿estoy yo siendo fiel a mi Dios? No hacemos esto para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Así que te invito a orar conmigo y no olvidar que debemos guardar, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. El éxito que en un momento el pueblo de Israel tuvo es porque fueron fieles a Dios, es porque amaron por completo a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y por eso te damos gracias. Tú eres un Dios fiel. Tú eres Dios que guarda el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Padre, es por eso que te pedimos perdón, porque tú siendo fiel a nosotros, nosotros no somos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a amarte sobre todas las cosas. Padre, a olvidarnos de querer hacer las obras para ser vistos o querer hacer las obras para entender que somos fieles a ti, y enfocarnos en ese amor, en esa relación personal contigo. Dirígenos, Señor, acompáñanos y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.